Y comenzamos en 3, 2, 1. ¡Acción!
Buenos días, mister. Buenos días, Misael, ¿cómo estás? Un poco con frío, pero bueno. Parece que estás en el área austral. Veo que atrás el fondo va como cambiando, así como la Es aurora. para una exposición en tutoría, entonces ya lo dejé pues. Está bien. Creo que hay cosas que no debo repetir, por eso que me quedo callado, ¿verdad? Que ya todos sabemos. Bueno, creo yo que sabemos. Ángel, la cámara. La ubicación de la cámara de algunos, por favor. Ya voy, ven un minuto. Ok. Bien, espero que todos hayan colocado presente, ¿verdad? Hoy vamos a ver la clase de hoy, vamos a ver, voy a emplear algo que ya habíamos hecho en la clase anterior de gases, ¿verdad? Vamos a trabajar primero directamente con la simulación, con una simulación, ¿verdad? Yo voy a ir haciendo preguntas, traten por favor de observar. Luego yo les comparto el enlace, ¿verdad? Para el que quiera luego explorar independientemente la simulación. Bueno, obviamente la idea sería que cada uno lo hiciera independientemente y pudiera manipular los controles, ¿no? Entonces, la clase pasada yo les había dicho una pregunta que ustedes me mandaron por audio, ¿verdad? ¿Recuerdan cuál es la pregunta? ¿Cuál era? Si todos los gases son iguales. Ajá. Les había preguntado que si todos los gases eran iguales y por qué. Efectivamente, bueno, todas las respuestas en general, solo una no escuché, porque yo les recuerdo que esa actividad era dentro de la clase, ¿verdad? Ese día estuvimos la asistencia completa y hubo personas todavía que no habían enviado, ¿no? Pero en general, bueno, algunos, por ejemplo, dependiendo obviamente del punto donde se mide, ¿no? Algunos me decían, bueno, unos tienen olor, otros no lo tienen, unos tienen color, ¿verdad? Tienen un color característico, otros no lo tienen, entonces en ese caso serían diferentes, ¿verdad? Otros hablaron de un punto que no habíamos tocado, ¿verdad? Se supone, entonces eso me dio la idea de que estaban investigando y eso es parte de una de las etapas del proceso de la metodología científica, o sea, investigar en el sentido, bueno, ¿qué dirá otra persona? Entonces me nombraron el principio de Avogadro, algunos, que dice que para condiciones constantes de temperatura y no sé qué, las partículas son exactamente iguales o el número es constante, entonces en ese caso pudiera ser así, ¿verdad? Lo cierto es que dependiendo de la perspectiva, obviamente en cuanto a características quizás son diferentes. Por ejemplo, un gas de hidrógeno a un gas de oxígeno es distinto porque obviamente, por ejemplo, a nivel molecular es distinto, los átomos son diferentes. Sí estamos de acuerdo en ese punto, ¿verdad? Una cosa son los átomos de hidrógeno y otra cosa son los átomos de oxígeno. Pero, por ejemplo, si yo tengo la misma cantidad de hidrógeno en un cilindro con el mismo volumen, igual que el oxígeno, el comportamiento, en cuanto a comportamiento, es totalmente similar. Probablemente va a ejercer la misma presión o el comportamiento en cuanto se aumenta la temperatura, aumenta la presión, va a ser igual. Entonces, en cuanto a su comportamiento, los gases, todos se comportan igual y por esa razón
hay un tema en específico para ellos, pues, y se agrupan y se pueden estudiar en conjunto. Ahora, el comportamiento de los gases se rigen por diferentes postulados, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros hablamos, vamos a hacer la analogía con biología. Si nosotros hablamos de, no sé, del proceso de cómo nosotros y nuestros padres van pasándonos los caracteres hereditarios, ¿alguien recuerda qué es lo que rige este proceso? ¿Cómo se lleva a cabo ese proceso de los padres a los hijos y de los hijos a los nietos? A nivel biológico, ¿verdad? Hay unos parámetros que rigen ese comportamiento en biología. Lo mismo ocurre con las sustancias químicas, ¿no? Y de allí es donde vienen teorías y leyes. Entonces, el caso de los gases no es la excepción, ¿verdad? Hay una serie de científicos, obviamente, ¿verdad? Él siempre tiene esto. Una serie de elementos, ¿verdad? De científicos que hicieron el estudio correspondiente y por lo tanto, entonces, agruparon, ¿verdad? Y establecieron los parámetros que rigen el comportamiento de los gases. Estos científicos establecieron lo que se conocen como las leyes de los gases. Entonces, vamos a ver. Vamos a recordar primero cuáles eran vamos a decir los cuatro, ¿verdad? Pero en general vamos a estudiar 3 porque uno lo vamos a mantener constante, ya veremos cuál. ¿Cuáles eran los 4 parámetros que influían en el comportamiento de un gas? Que vimos la clase pasada. La temperatura. La temperatura, muy bien, Tiffany. Uno de los aspectos es la temperatura. ¿Cuál es la otra? El volumen. El volumen, muy bien. Entonces tenemos el volumen, ¿verdad? El volumen influye en este caso porque hay una característica, siempre voy a recordar a Chon, que es la que menciona esa característica de los estados de agregación. ¿Por qué el volumen influye en el comportamiento de los gases? Porque son ¿qué? Incompresibles. Compresibles. Incompresibles son los líquidos y los sólidos, ¿verdad? Porque yo puedo agarrar el volumen así, aplastarlo o estirarlo, ¿verdad? Entonces, son compresibles, entonces el volumen afecta, la temperatura afecta. ¿Qué otro factor? La presión. La presión. La presión, muy bien, la presión. ¿Y cuál otro? Faltaría uno. La densidad y la cantidad. La masa, muy bien. La masa. Ya bueno. Me interesa que estos jóvenes entren, ¿verdad? Porque esto está en la evaluación. Entonces vamos a esperar que ellos se conecten, ¿verdad? Porque es un poco tarde. Para los que están aquí de presidente, vicepresidente, son las 7:40 casi, ¿verdad? La clase comenzó un poquito, no a las 7:20, porque me conecté yo como a las 7:22, más o menos, ¿verdad? Vamos a poner atraso. Vamos a poner 5 minutos que me atrasé. Y de todas maneras han pasado 15 minutos, ¿verdad? Recuerden que son 5 minutos nada más que se esperan las personas. 5 minutos. Entonces, voy a registrar la asistencia como atraso en el caso de Matthew, Hoyos y Estrella. Y por supuesto, Estrella, no sé qué está pasando, todas las clases, en mi caso, hay una excusa totalmente diferente siempre. Entonces, hay que, no sé qué es lo que se va a hacer en ese caso. Ya yo eso lo comuniqué con su tutor. Es demasiada coincidencia que todas las clases en química a las 7 haya alguna razón para entrar o conectarse tarde. Siempre hay algo en particular. No digo que un día se me vaya la luz, pero todos los jueves se va la luz, o todos los jueves la computadora, o todos los jueves la conectividad. Es un poco extraño. ¿O será que la conectividad y la electricidad no le gusta química? No sé. En fin. Perfecto. Entonces, como les estaba diciendo, ¿verdad? Cerrando ya el paréntesis y tratando de ser puntuales, ¿verdad? Los dejé entrar porque esta parte es importante porque vamos a tener ejercicios en la evaluación. Entonces necesito que tengan esa parte allí afianzada, ¿no? Entonces las 4 propiedades que influyen en el comportamiento del gas, ¿verdad? En todos los gases, en todos, no hay excepción. Entonces son la presión, la temperatura, el volumen y la masa.
¿verdad? Que lo acaban de mencionar ustedes. Ahora, nosotros vamos a estudiar ese comportamiento dejando la masa de lado por un momento. Es decir, vamos a suponer que la masa permanece constante, el número de moléculas. Y vamos a ver cómo influyen las variaciones de presión, de volumen y de temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Si hay ejercicios, obviamente, en donde la masa varía. En este caso, en química, sería el número de moles. Y obviamente tiene una incidencia, ¿verdad?, en el comportamiento de los gases. Pero por el momento vamos a dejar la masa de forma estática y vamos a ver cómo influyen las otras. Lo vamos a hacer mediante una simulación antes de empezar a ver las leyes. ¿Estamos de acuerdo? Antes de empezar a ver las leyes como tal. Ok, entonces vamos a la simulación. Ok, aquí tenemos la simulación. Yo voy a, como me va a interesar el volumen, vamos a colocar el ancho, ¿verdad? Que me mida el ancho del recipiente. Y vamos a dejarlo así. Ok. Vamos a medir en química, la temperatura se mide en Kelvin, que es la temperatura absoluta, ¿verdad? Si ustedes recuerdan en primero de bachillerato que vieron energía, calor y temperatura, las escalas de temperaturas que existen o más utilizadas son Fahrenheit, grados Celsius y Kelvin, ¿verdad? Celsius se utiliza a nivel general para la temperatura corporal, o sea, tiene muchas aplicaciones. Fahrenheit se utiliza en algunos países anglosajones, ¿verdad? Por ejemplo, como Estados Unidos, ¿verdad? Se registra normalmente la temperatura en Fahrenheit. Y Kelvin se utiliza en química y en física porque mide o está medida desde el punto de vista de la vibración de las moléculas, del movimiento y de la energía cinética que ellas tienen. Por eso, nosotros aquí vamos a utilizar Kelvin básicamente. Y las ecuaciones matemáticas requieren que la temperatura que metamos allí sea en Kelvin. ¿Estamos de acuerdo? Por eso lo voy a dejar en esa unidad. Ok. Muy bien, entonces, aquí tengo dos gases, los voy a trabajar por separado para que vean el comportamiento, ¿verdad? Y me digan si es igual o no, si cambia, ¿verdad? Aquí estamos viendo una molécula azul un poco más grande, aquí es una roja más pequeña, ¿verdad? Entonces, a ver si eso influye realmente en el tema de el comportamiento, ¿no? Si una de las variables que les dije la vamos a mover y si cambia. Ok. Vamos a hacer lo primero. Lo primero que vamos a hacer, ¿verdad? Como ya dijimos, aquí a mí me gusta ir escribiendo, ¿verdad? Temperatura, presión y volumen. Vamos a tomar la primera, que es la temperatura, como una variable constante. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, la masa, escuchemos bien porque aquí no puedo escribir. Ojalá aquí pudiera escribir para que eso se grabara, ¿verdad? A menos que yo creo que aquí puedo anotar. Sí, sí puedo anotar. Perfecto. Entonces, aquí vamos a mantener, obviamente, la masa, como les dije, constante, y vamos a mantener la temperatura constante. Listo. Muy bien. Ok. Aquí creo que así va a ser mejor. Se lee eso allí perfecto, ¿verdad? Temperatura y esta cosa constante. Perfecto. Poner esto por acá para yo poder. Listo. Ok. Entonces, lo primero que vamos a hacer es introducir moléculas. Voy a hacerlo una sola vez porque eso tiene listo. Ahí tenemos las moléculas. Voy a dejar que empezar que se muevan antes de mover aquí, ¿verdad? Voy a darle pausa, ¿verdad? Y más o menos aquí tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, como 50 moléculas, ¿sí? Ahí como 50, más o menos. Se le doy play. ¿Qué dijimos que iba a permanecer constante en esta parte? La masa y la temperatura. Entonces dice aquí, mantener constante la temperatura. Le doy aquí. Es decir que denme un segundito que se me descarga al colegio y hay cosas que no voy a activar. Ya. Listo. Muy bien. Ok. Entonces tengo la temperatura constante.
Como aquí yo no puedo mover la presión, ¿verdad? No voy a mover la presión, voy a mover el volumen. ¿Estamos de acuerdo? Voy a mover el volumen, porque aquí no puedo variar la presión, no puedo aumentarla o disminuirla. Ok, perfecto. Entonces, masa constante, temperatura constante. Tenemos este volumen. Vamos a darle, vean la presión, por favor, 5,8 atmósferas. Quiero que la vean, que la noten, ¿verdad? A este volumen, el volumen vamos a suponer esta distancia que está aquí, que es 10 nanómetros, ¿verdad? Entonces le doy a dar pausa. Ahora voy a aumentar el volumen con la misma masa y con la misma temperatura, el doble, ¿verdad? Es decir, voy a tratar de llevar esto a 20 y vamos a observar qué pasa con la presión, ¿de acuerdo? Entonces, el primer punto es 10 a 10, ¿verdad? El volumen a 10 nanómetros, que eso no es una unidad de volumen, ¿verdad? Pero asemeja en forma plana lo que representa el volumen del espacio. Tenemos una presión de 5,8. Vamos a ponerlo a 20. Vamos a ver si me deja la simulación colocarlo a 20. No, me deja a 15. Ok, me deja a 15. Le doy play. A 15. 15 nanómetros. Aumenté. ¿Qué pasó con la presión? Disminuyó. Disminuyó. ¿Pasó de cuánto a cuánto? De 5,8 a 3,9. De 5,8 a 3,9. Muy bien. Perfecto. Vamos a darle pausa. Y ahora voy, en principio estaba en 10, ahora lo voy a colocar en 5. Listo, le doy play. ¿Cuánto está la presión ahora a un volumen de 5, a una distancia de 5 nanómetros? 11,6. 11,6, ¿verdad? Cuando estaba en 10, ¿estaba en cuánto la presión? 5,8. 5,8, ¿verdad? Vamos a ver el análisis matemático. 5,8. Si ahora reduje el volumen a la mitad, que es a 5, ¿cuánto es el volumen? ¿Cuánto es la presión, perdón? 11,6. Ajá, 11,6. Muy bien, Vanessa. Parece que los demás estamos dormidos. 11,6. Ahora, si yo comparo 5,8 y 11,6, ¿qué proporción aumentó cuando se disminuyó a la mitad el volumen? El doble. El doble, muy bien, el doble, ¿verdad? Entonces, si yo tengo, si yo tengo un volumen y lo disminuyo a la mitad, la presión aumenta el doble. Ok, el doble. Vamos a ver ahora, ya voy, vamos a ponerle pausa y en vez de colocarla, ahora lo tenemos en 5, ¿verdad? Lo tenemos en 5. En 5 es 11,6. Luego nosotros lo aumentamos a 15, que es 3 veces ese 5. ¿Cuánto era la presión cuando era 15? ¿Alguien lo notó? 3,9 creo. 3,9. Muy bien, Vanessa. Entonces, en relación a 3,9 y 11,6, ¿qué proporción hay entre esos dos valores en aumento? Por ejemplo, de 3,9 a 11,6, ¿cuántas veces aumentó la presión? 3 veces. 3 veces. Muy bien, 3 veces. Aumentó la presión 3 veces porque el volumen se disminuyó 3 veces, ¿sí? 3 veces se disminuyó. Es decir, lo dividí entre 3 y la presión se multiplicó por 3. Estamos viendo la proporción, ¿verdad que sí? Ahora, yo les hago una pregunta. Entonces, cuando el volumen disminuye, ¿qué pasa con la presión? Disminuye. Aumenta. Aumenta. Muy bien, aumenta. Cuando disminuye el volumen, aumenta la presión. Ese tipo de relación, cuando uno aumenta y el otro disminuye, ¿es directa o indirecta? ¿Puedes repetir, mister? Ajá, cuando una variable disminuye porque la otra aumenta, ¿la relación entre ellas es directa o indirecta? Directa. ¿Cómo? Directa. Directa, seguro. Directa no sería Directa. cuando una aumenta, la otra aumenta. Eso es directo. Cuando una disminuye, la otra disminuye. Pero en este caso, cuando uno aumenta, el otro disminuye. ¿Verdad que sí? Indirecta. Indirecta, ¿verdad? Su relación es indirectamente proporcional. ¿Cómo lo escribiríamos en matemática? ¿Cuál es la operación matemática que me dice que la relación es indirecta?
¿Cuál operación de las básicas? Ajá, los agarré así como que, ¿qué me está preguntando el profesor, verdad? A ver, les pregunto, ¿cuáles son las 4 operaciones básicas de matemática? Suma, resta, multiplicación y división. Muy bien, suma, resta, multiplicación y división. ¿Cuál de esas 4 creen ustedes que se puede utilizar, verdad? Si cuando una aumenta, la otra disminuye. Resta. Puede ser resta. ¿Y cuál está relacionada con resta también? División. Muy bien. División. Entonces voy a escribir aquí, vamos a escribirlo en blanco, ¿verdad? Voy a escribirlo aquí. Significa que, ¿verdad? Estamos variando presión y volumen, ¿verdad? Vamos a escribir en otro color, será en rojo para que se vea. Ok. Entonces, la presión, ¿verdad? Aquí hay un símbolo que es, ¿verdad? La relación, vamos a poner igual, ¿verdad? Vamos a poner igual para que, ya bueno, esta no es. Aquí, igual, va a ser igual a una constante, que ahorita no la conocemos. Y su relación va a ser multiplicada, ¿verdad? 1 entre el volumen, porque su relación es inversa. ¿Estamos de acuerdo? Es una división. ¿Sí? Es una división. Es inversamente proporcional. Muy bien. Esto lo quiero que lo tengan por ahí presente, ¿verdad? Entonces, cuando la temperatura es constante, la presión y el volumen tienen una relación inversa. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. Ya dejamos la presión, vamos a decir, la presión constante, la temperatura constante. Ahora vamos a seguir con el segundo caso. Segundo caso, sigue estando la masa constante. Perdón, vamos a colocarla en azul como la de arriba. Sigue estando la masa constante. Ahora, en vez de temperatura, díganme ustedes, ¿cuál variamos? Nos queda presión y volumen. Volumen. Volumen, ok. Entonces vamos a volumen constante. Ojo, estas conclusiones tienen que irlas anotando, porque en la próxima parte vamos a ver las leyes, ¿verdad? Y vamos a ver a qué se refiere cada una de estas relaciones. Ok. Vamos entonces a masa constante, volumen constante. Perfecto. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Vamos a colocar nuestro volumen, será en 10, como lo teníamos inicialmente. Vamos a colocarlo en 10. Y lo mantenemos constante. Ahora vamos a mantener aquí constante el volumen. Si observan, ya no puedo mover el volumen. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué voy a variar? Repito, como la presión no la puedo variar aquí, no tengo la forma de variarlo, moviendo aquí, puedo variar la temperatura, ¿verdad? Porque aquí tengo un tamborcito que dice calor y frío. ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces, la temperatura ahorita inicialmente, ¿en cuánto está? 300 Kelvin. 300 Ok, Kelvin. 300 Kelvin. Vamos a trabajar con volumen constante y vamos a ver la relación que existe entre temperatura y presión. Y entonces tenemos a 300 Kelvin. ¿Cuánto es la presión de este gas? 5.8 atmósferas. 5.8 atmósfera. Muy bien. Vamos a disminuir la temperatura a 150 Kelvin, es decir, a la mitad. ¿De acuerdo? Y vemos qué pasa con la presión. Ok. Vamos a disminuir a la mitad, que es 150. Ahí está, 150. ¿Cuánto es la presión? 2.9. 2.9. Con relación al anterior, acabo de disminuir la temperatura a la mitad. ¿Qué pasó con la presión? ¿Aumentó o disminuyó? Disminuyó. Disminuyó. ¿Y en qué proporción? Era de 5,8 a 2,9. ¿En qué proporción disminuyó? La mitad. La mitad. Muy bien, disminuyó la mitad. Ok. Entonces, ahora vamos a hacer aumentando. Estaba en 300 inicialmente. Recuerden el valor inicial, ¿verdad? Ahora vamos a aumentarla el doble. ¿Cuánto tengo que llegar? ¿A qué temperatura? 600 Kelvin. 600. Muy bien, vamos a llegar a 600 Kelvin y le metemos calor para aumentar. ¿Verdad? Debemos llegar a 600 Kelvin.
Ya voy, ahí va. Ahí está, 600. Estamos a 600. ¿Cuánto es la presión? 11.7 atmósferas. 11.7 atmósferas. Con relación al valor inicial que era 300, ¿verdad? De 300 Kelvin pasamos a 600. El doble. ¿Qué pasó con la presión? Aumentó. ¿En qué proporción? ¿En qué proporción aumentó? Si pasó de 5,8 a 11,7. Doble. El doble. Muy bien. Ahora, conclusión. Cuando aumenta la temperatura, ¿qué pasa con la presión? Aumenta también. Aumenta. Y cuando disminuye la temperatura, ¿qué pasa con la presión? Disminuye. Disminuye. Entonces la relación es Directamente proporcional. Directa. directamente proporcional. Muy bien. Entonces lo escribimos aquí, ¿verdad? Entonces, a volumen constante, ¿verdad? La presión es igual. Ay, el rojo, no me quiso agarrar el color. La presión es igual a una constante que luego ya la vamos a saber, pero en este caso no es 1 entre la temperatura, sino por la temperatura directamente. ¿Estamos de acuerdo? Porque es multiplicación, no es división en este caso. Perfecto. Muy bien. ¿Cuál nos faltaría por analizar? Que nos quedan 6 minutos. Sí, vamos con un tercer caso. Sigo teniendo la masa constante. ¿Qué nos falta por dejar constante y ver la relación? Dígame pues. La presión del volumen y de la temperatura. ¿Qué vamos a dejar constante? Ya dejamos la temperatura constante, ya dejamos el volumen constante. Ahora vamos a dejar La presión. la presión constante. Muy bien. Vamos a dejar la presión constante. Perfecto. Ahí tenemos. Entonces. Muy bien. Entonces tenemos aquí, vamos a dejar la presión constante. Muy bien. La presión constante. Entonces vamos a ver la relación, ¿verdad? La relación que existe entre la temperatura y el volumen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a dejar el volumen como está allí, 10 nanómetros, ¿verdad? La presión constante va a quedar en 11,7. Voy a agarrar la temperatura para ver cómo influye en el volumen. Tengo 600 Kelvin, ¿verdad? 600 Kelvin y el volumen dice que es como referencia. Ojo, este volumen es de referencia. Recuerden que el volumen lo vamos a medir en litros, ¿verdad? Entonces, pero este es un volumen de referencia para el sistema plano que tenemos allí, ¿de acuerdo? En el simulador, que serían 10 nanómetros. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a disminuirla a la mitad, es decir, que la vamos a llevar ¿a cuánto? 300. A 300. Entonces disminuimos. Le metemos frío. Miren qué pasa con el volumen, porque la presión es constante. ¿Sí están viendo, no? Vamos a llegar a 300. Ah, bueno. Ahí está, 300. Ok, aquí hay una advertencia. Ups, la presión no puede mantenerse constante. El volumen sería demasiado pequeño. Bueno, vamos a darle a la X, lo vamos a dejar allí, ¿verdad? No lo vamos a disminuir más porque si no el sistema no es real. Entonces, ¿qué pasa con la presión? Llegué a 300. ¿Qué pasa con el volumen? Perdón. Porque la presión es constante. Disminuyó. Disminuyó. ¿Disminuyó cuánto? La mitad. La mitad, ¿verdad? 5 nanómetros. Muy bien. Excelente. 5. Significa que si disminuye la temperatura, ¿qué pasa con el volumen? Disminuye el volumen. Disminuye el volumen. Y si aumenta la temperatura, ¿qué creen ustedes que pasa? Aumenta el volumen. Aumenta el volumen. Vamos a comprobarlo, ¿verdad? Caliento. A ver, no me pasó nada. Ah, es que lo cambió aquí la presión. Bueno, vamos a ver aquí, ¿verdad? Si lo caliento, observamos que el volumen aumenta. Bueno, cambiaron un poquito las condiciones allí por el tema. Ok, entonces aquí tenemos. ¿Cómo sería entonces la relación aquí? Entre Directa. Directamente proporcional. entre la temperatura y el volumen. ¿Es cómo? ¿La temperatura y el volumen? Directamente proporcional. Directamente proporcional. Muy bien. Temperatura
es igual, ¿verdad? Entonces a una constante por el volumen, porque es directa, estamos hablando de directa. Muy bien. ¿Estamos claros entonces en eso? ¿Sí o no? ¿Sí? Lo acabamos de ver en la simulación. Lo que ocurre en la simulación es exactamente lo que ocurre en la vida real. Entonces, como conclusión, aquí tenemos las tres leyes, aunque ustedes todavía no conocen el nombre, las tres leyes que rigen el comportamiento de los gases, ¿verdad? Las tres leyes principales. Tenemos la ley cuando la temperatura es constante, ¿verdad? Es una ley isotérmica. Iso significa igual, significa que la temperatura permanece igual, ¿verdad? La ley isotérmica, cuando el volumen es constante, es isocórica, ¿verdad? La ley isocórica. Y cuando la presión es constante, se llama isobárica. Se las voy a escribir aquí. ¿Verdad? Entonces, aquí tendríamos, ¿verdad? Temperatura constante, isotérmica. Volumen constante, isocórica. Y presión constante, isobárica. Ahí está, esa terminología para que la tengan por allí presente, ¿verdad? Esto se refiere a temperatura constante, esta se refiere a volumen constante y esta se refiere a presión constante. Muy bien, ok, perfecto. Nos queda menos de un minuto. Quiero que se queden con la idea que hicimos de los tres estudios, ¿sí? Presión, volumen y temperatura constante. Ahora sí vamos a adentrarnos en las tres leyes y cómo se realizan los ejercicios. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces nos vemos a las 8:10. Perfecto. Hola Castillo, ¿cómo estás? Buenos días, mister. ¿Qué me le pasó en el primer periodo? Un pequeñito problema, mister. Que me quedé dormido. Pequeñito nomás. Ay, Dios mío. Bueno, lo importante, la sinceridad. Eso me encanta. Que uno no se ande inventando cuentos así que vinieron los extraterrestres y me llevaron, ¿verdad? Bueno, de todas maneras, ¿verdad? Cuando está el video, lo trabajamos, fue con una simulación, ¿verdad? Las revisas allí. Igual tiene relación con lo que vamos a hacer ahorita porque es parte de lo que vamos a hacer luego en la evaluación. Uno de los contenidos, pues obviamente, ¿no? Que va para la evaluación. A ver, me falta la cámara de Génesis, Solís, Murillo. Y solamente 2 personas han escrito en el chat. A ver, les voy a poner punto. Campuzano y Arias, presente. Los demás, amnesia. Se les olvida. Tienen Alzheimer. Bueno, a Emily la perdono porque de la emoción se le olvidó, de la alegría que obtuvo. Hola Matthew, buenos días. Buenos días. Que no te saludé como era, no, a mí con ánimo, yo no te he hecho nada. Buenos días. Así es, con ánimo, buena actitud, muy bien. ¿Cómo se encuentra, mister? Bien, bien. Desde ayer tengo como una alergia, una piquiña en la nariz, pero bien, normal. Ya pues, ráquese. Obvio, ya. Ok, vamos entonces a los chicos, por favor. Recuerden que no voy a repetir lo de la cámara. Gracias. Ok, entonces faltó este joven y este joven. Ok, listo. Muy bien, entonces bueno, vamos a compartir ahora el material que está en la plataforma y le vamos a hallar relación con lo que vimos en la simulación, de una vez. Ok. Listo, muy bien. Entonces vamos a hacer, como dicen los memes, la compartición de la pantalla. Están llegando tarde, no debe haber tardes aquí. Juan, la cámara.
Juan, ¿qué pasó en el primer periodo? Juan. Mister, escucha, Sí. nada que se fue la luz acá atrás. Ah, ok, perfecto, está bien. Listo. Ok, vamos entonces al material. Ok, vamos con la primera ley, jóvenes. La primera ley que vamos a ver se llama la ley. Obviamente los nombres de las leyes van referidos a las personas que los apellidos de los científicos, ¿no? La ley de Boyle, ¿verdad? O Boyle, si lo queremos decir en español, ¿verdad? Yo no sé mucho inglés, creo que es Boyle, entonces lo pronunciamos en inglés, pero allí está. Aquí tenemos pues básicamente lo que nos dice, ¿verdad? Vamos a colocar para anotar. Ok. Muy bien, ¿dónde está? Aquí. Ok. Aquí tenemos temperatura constante, ¿verdad? Que fue la primera que nosotros trabajamos, ¿verdad? La ley de Boyle establece temperatura constante. El volumen de una masa fija de un gas es inversamente proporcional a la presión que éste ejerce. Eso fue lo que nosotros vimos, ¿verdad? Entonces, si bajamos, aquí está un GIF, ¿verdad? Aquí está un GIF de tipo gráfica matemática, ¿verdad? Nosotros habíamos llegado a la conclusión, en el caso de que la temperatura es constante, que a mayor volumen, ¿qué pasa con la presión? A mayor volumen, Menor presión. menor presión, ¿verdad? Entonces, si observamos aquí, el volumen va aumentando, que es el plano, el platico este anaranjado, va aumentando el volumen, va subiendo, y observen la gráfica que es la línea roja, la presión va disminuyendo. Tenemos aquí una presión de 4, luego una presión de 2 y luego una presión de 1, ¿verdad? El volumen pasa de 0,5, ¿verdad? A 2, perdón, de 1 a 2 y a 4. ¿Verdad? Entonces es inversamente proporcional. Esto nos va a poder ayudar a determinar o establecer la ecuación matemática. Aquí está en verde, esto. Y nos va a poder establecer la relación entre un estado inicial y un estado final, ¿verdad? Los subíndices 1 hacen referencia al estado inicial y los subíndices 2 al estado final. Entonces, vamos a tener una presión y un volumen inicialmente y vamos a tener luego una presión y un volumen al final. ¿Cuál es la aplicación de esta ecuación matemática? Obvio que esta ecuación solo se aplica, ojo, esta ecuación, la ley de Boyle, solo se aplica si la temperatura es constante. Ojo con eso. Perfecto, esa es la condición. Entonces aquí tenemos un ejemplo, dice, un tanque contiene 200 litros de aire. Un tanque tiene 200 litros de aire. Aquí está. Contiene 200 litros de aire y soporta una presión de 1 atmósfera. Esas son las condiciones iniciales. Volumen 1, 200 litros. Presión 1, 1 atmósfera. Dice, ¿cuál será el volumen si la presión varía a 2? Es decir, la presión final es 2, ¿verdad? Entonces, aplico la ecuación que les acabo de mencionar. Presión 1 por volumen 1 va a ser igual a presión 2 por volumen 2. Como tengo la condición inicial, que es volumen 1 y presión 1, y tengo la presión 2, me falta conocer el volumen 2, y es lo que voy a despejar de aquí. Si la despejamos, observamos que nos queda, ¿verdad? Esta presión 2 que está multiplicando, ¿verdad? Pasa al otro extremo de la ecuación, dividiendo, y nos queda esto. Luego, ¿qué hacemos? Sustituir los valores. Entonces tenemos, arriba queda P1 por B1. Entonces tengo 200 por 1. Una atmósfera por 200 litros. Dividido para la presión final, que son 2 atmósferas. Entonces, atmósfera y atmósfera se cancelan y la unidad que quiero es el litro porque es un volumen. Tengo 1 por 200, 200. Entre 2, 100. Y el volumen final es 100 litros. 100 litros. Ahora usted puede analizar si ese resultado es lógico. Ustedes me acaban de decir
que a menor presión, mayor volumen, y a mayor volumen, perdón, y a menor volumen, mayor presión. Entonces, ¿qué pasa con la presión? ¿Está aumentando o está disminuyendo? En este caso, Aumentando. aumentando de 1 a 2. Por lo tanto, ¿el volumen va a aumentar o va a disminuir si es inversa la relación? A disminuir. Va a disminuir, ¿verdad? La presión está aumentando el doble, por lo tanto, ¿el volumen va a disminuir? El doble. El doble. Aquí está, pasó de 200 a 100. Sí lo estamos viendo, ¿verdad? De eso yo puedo verificar que el resultado sea el correcto. Ahí está. Disminuyó el doble. Pero obviamente vamos a utilizar esta ecuación que está aquí, que es la ley de Boyle, ¿sí? Y de allí despejamos lo que necesitamos. Ojo, esta ecuación siempre se va a utilizar siempre y cuando la temperatura, ¿qué tiene que pasar con la temperatura? Tiene que ser constante. Debe ser constante. Muy bien. Debe ser constante para poder utilizar esto. Muy bien. En el caso de que no sea. En el caso de que no sea constante, entonces no es la ley de Boyle la que voy a aplicar, ¿sí? Por eso tengo que hacer el análisis. Si la temperatura varía, ya no es la ley de Boyle. Tiene que ser una de las otras dos. ¿Estamos de acuerdo? Ojo con eso. Solo aplico esta ecuación si la temperatura es constante y varía y la masa, ¿no? No es que me dicen que quité volumen, que quité gas. O sea, por ejemplo, agregué gas o quité gas. Ahí no, porque estamos variando la masa, ¿de acuerdo? Masa y temperatura constante. Pero no vamos a nombrar la masa, porque en los enunciados no vamos a nombrar masa. Porque vamos a suponer, obviamente, intrínsecamente que eso está constante, ese valor. Entonces, temperatura constante, aplico ley de Boyle. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con esta forma de hacer el ejercicio? Luego hacemos otro porque tenemos una hoja de trabajo con la que vamos a practicar. No es un deber, sino para practicar para la evaluación. ¿Estamos claros cómo vamos a aplicar esta, cierto? Ok, vamos entonces a la segunda. Ya vimos la ley de Boyle. Ley de Boyle, temperatura constante, ¿verdad? Significa que la ley de Boyle es la ley isotérmica, ¿verdad? Es la ley isotérmica, porque tiene la temperatura constante. Listo. Vamos con la ley de, si la hablamos en español, ¿verdad? Sería la ley de Carlos, ¿verdad? O la ley de Charles. Aquí está. Listo. Muy bien, aquí dice, la ley de Charles, ¿verdad? Entonces, en este caso, la presión es constante, ¿verdad? La presión es constante. Ese fue el tercer caso que vimos con la simulación, ¿cierto? En la tercera parte vimos a presión constante. Presión constante sería que esta es la ley isobárica, ¿verdad? Isobárica, muy bien. El volumen, la masa es fija, como ya les dije, ¿verdad? El volumen es directamente proporcional a la temperatura. ¿Qué significa? Que a menor volumen, ¿qué pasa con la temperatura? Menor temperatura. Disminuye. ¿Ah? Disminuye. Disminuye. ¿Y a mayor volumen? Mayor temperatura. Mayor temperatura. Ok, perfecto. Entonces, allí vamos. Siempre y cuando, obviamente, ¿quién se tiene que mantener constante? La presión, ¿verdad? Eso hay que tenerlo en cuenta. Esta ley se aplica para presión constante. Aquí tenemos presión constante. ¿Cómo vemos aquí que la presión es constante? Porque aquí tengo dos bloquecitos que ejercen la presión y aquí tengo dos bloquecitos igual. No estoy quitando bloquecitos, ¿de acuerdo? Eso es constante. Entonces, tengo la condición 1, empiezo a aumentar la temperatura y se empieza a expandir, lo que vimos en la simulación, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la fórmula? Esta que está en el cuadrito azul, ¿verdad? Tenemos una condición inicial. Ojo, aquí hay un pequeño detalle, ¿no? Que esta T es mayúscula porque se refiere a temperatura y no a tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos la ecuación de la ley de Charles, esta que está aquí. Volumen inicial entre temperatura inicial va a ser igual al volumen final entre la temperatura final, ¿verdad? Hay una relación inversa. A mayor temperatura, ¿verdad? Perdón, directa. A mayor temperatura, mayor volumen, y a menor temperatura, menor volumen. Perfecto. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de la ley de Charles. Aquí tenemos
Un gas tiene un volumen de 2,5 litros a 25 grados centígrados. ¿Cuál será el nuevo volumen si bajamos la temperatura a 10 grados? Es decir, pasó de 25 grados a 10 grados y queremos saber el volumen. Lo primero que deben recordar es que la temperatura en esas ecuaciones les dije que se toma en Kelvin. ¿Recuerdan eso, verdad? En la primera parte se los dije, en Kelvin. ¿Cómo transformamos a Kelvin? Simplemente le sumamos 273 a cada valor. 25 más 273 me da 298 Kelvin y a 10 grados le sumo 273 y me va a dar 283 Kelvin. ¿De acuerdo? Entonces, cuando la temperatura esté en grados centígrados, entonces yo tengo que hacer un proceso que es la conversión. La conversión de la temperatura. Importante eso. En el caso de los volúmenes y en el caso de la presión, lo que tienen que tener es la misma unidad. Por ejemplo, si yo tengo un volumen en litros y el otro en mililitros, debo transformar o el litros a mililitros o el mililitros a litros, ¿verdad? Tienen que tener la misma unidad, eso. Pero no hay una unidad en específico. En cambio, la temperatura sí, debe ser en Kelvin. Ok. Ahora tenemos la ecuación que dice que el volumen 1 entre la temperatura 1 es igual al volumen 2 entre la temperatura 2. ¿Pero qué me están pidiendo aquí? Me están pidiendo el volumen 2. Por lo tanto, ¿verdad? Esta temperatura que está dividiendo pasa al otro lado de la igualdad multiplicando, ¿verdad? Este 283, porque aquí en este caso sustituí. Volumen 1, 25 litros, entre la temperatura 1, que es 298 Kelvin. Es igual al volumen 2, que no lo conocemos, dividido para la temperatura 2, que en este caso es 283. Entonces despejo, divido 2,5 entre 298 y lo multiplico por 283. Y aquí tengo el resultado, 237 litros. Ahora usted hace el análisis. La temperatura en este caso, 25 a 10, ¿aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. Y según la ley de Charles, si la temperatura disminuye, ¿qué pasa con el volumen? Disminuye. Disminuye. Entonces, vemos el resultado. 237 con respecto al volumen inicial, ¿es mayor o menor? Menor. Menor. Entonces, está correcto el resultado, ¿sí? Porque está disminuyendo. Perfecto. ¿Alguna pregunta con este ejercicio? Recuerdo. Dígame. De que si, o sea, para transformar de centígrados a Kelvin solo hay que sumarle el valor de centígrados 273, ¿verdad? Sí, si queremos ser más exactos sería 273,15, pero para efectos de nosotros de practicidad, porque yo no estoy evaluando conversión de temperatura, sino el procedimiento, ¿verdad? A la hora de aplicar las leyes, lo dejamos como un número entero, sin ningún problema. Pero si queremos ser más exactos, el valor sería 273,15. O sea, si yo quiero hacerlo con ese valor exacto, no hay problema, ¿verdad? No hay problema, correcto. No hay problema. Perfecto. ¿Sería más exacta la temperatura o el volumen que estás calculando? ¿Alguna otra pregunta o inquietud? ¿Quedó claro el ejercicio? Ok, vamos a la tercera ley. Si ya vimos la primera, que era la isotérmica, y esta segunda, que es la isobárica, ¿cuál nos faltaría? Isocórica. Ajá, la isocórica, ¿qué permanece constante? El volumen. El volumen, muy bien, es esta, la de Gay-Lussac. No es que es gay, es que ese es el apellido, ¿ya? Ojo con eso. No tengo nada en contra de los gays, pero por si acaso, no es que lo van a tomar a chiste, ¿verdad? Entonces, la de Gay-Lussac. Entonces, en este caso, sería la isocórica, ¿verdad? Vamos a escribirlo aquí. ¿Verdad? Volumen constante. Aquí debe decir volumen constante. Aquí está. Esta ley enuncia, si el volumen de un gas no cambia, ahí está, mientras lo calentamos o mientras lo enfriamos, la presión del gas aumenta, ¿verdad? Entonces, a mayor temperatura, ¿cómo es la presión? Mayor. Mayor. La relación es
Directamente proporcional. Directa. Si observan aquí la recta de la gráfica, la recta va en aumento, ¿verdad que sí? Entonces, a una temperatura, aumenta la temperatura, aumenta la presión, directamente. Aquí tengo la ecuación de la... Observamos aquí. Ven que el volumen es constante, ¿verdad? Está el mismo cuadrito, el volumen es igual. Sí lo observamos, ¿verdad? ¿Cómo hacemos aquí que cambia la presión? Tenemos un bloquecito y ahora tenemos dos bloquecitos. Está aumentando la presión, ¿sí? Y como aumenta la presión, vemos que aquí no está pasando nada con la temperatura, estamos metiéndole calor. Es decir, que la temperatura aumenta cuando aumenta la presión. Así se analiza ese dibujo. ¿De acuerdo? Ok, aquí está la ecuación. Presión inicial entre temperatura inicial, les recuerdo que esta T es mayúscula, es igual a la presión final entre la temperatura final, ¿verdad? Esta es la ecuación para la ley de Gay-Lussac, es decir, para la ley isocórica. Vamos a ver un ejercicio. Aquí está. Decimos, un gas recibe una presión de 3 atmósferas. Su temperatura es 280 Kelvin y ocupa un volumen de 3,5 metros cúbicos. Si el volumen es constante, es decir, que el volumen no va a variar, la temperatura aumenta a 310 Kelvin. ¿Cuál es la presión? Entonces tengo presión 1, 3 atmósferas. Temperatura 1, 280 Kelvin. No conozco la presión 2 porque me la están pidiendo y la temperatura pasó a 310. Estamos viendo que la temperatura aumenta. Automáticamente, ¿qué pienso que va a pasar con la presión? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Aumentar. Va a aumentar, ¿verdad? Porque la relación es directa. Ok, entonces tenemos esta ecuación matemática y me están pidiendo la presión. ¿Qué hago entonces? Esta temperatura que está aquí la paso al otro miembro multiplicando. ¿Estamos de acuerdo? Y me va a quedar que la presión 2 va a ser igual a la presión 1 por la temperatura 2 dividido para la temperatura 1. Eso es lo que está aquí. ¿Sí? Aquí está, ya despejada. Ahora lo que hago es sustituir. Las temperaturas están en Kelvin, así que no hay que hacer ninguna conversión. Presión 1, 3. Temperatura 2, 310. Temperatura 1, 280. 3 por 310 entre 280. Obviamente aquí Kelvin y Kelvin se cancelan de las temperaturas. Me queda atmósfera, me da 3,32. El resultado es lógico con respecto a esta ley. Si la temperatura aumentó, ¿es lógico que vaya de 3 a 3,32? Sí. Sí, ¿verdad? Porque aumentó igual que la temperatura. Es una relación directa. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Eso va con every people. ¿Oyeron? Con todos aquí en la sala. Haga un, digamos que un, ¿cómo es? Un recuerdo, ¿no? Tipo, ya, entonces en tal ley, mientras más temperatura, menos así y así. No te entendí, Misael, dime. O sea, de las tres, o sea, si puede repetir lo de las tres Ah, leyes. perfecto, o- perfecto, ajá, sí. así algo Las porque, tres leyes. tipo, mientras más Primera temperatura ley. y así. Ok, la primera ley, bueno, no es primera ley. Le dije primera porque es la primera que vimos, ¿verdad? Ley de Boyle, temperatura constante. ¿Verdad? En el caso de la temperatura, la relación es inversa entre el volumen y la presión. Es decir, a mayor volumen, menor presión. Y a menor volumen, mayor presión. ¿Sí? Y la ecuación matemática de esa ley es la que vamos a observar, ¿verdad? Es esta que está aquí. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2, ¿verdad? Recuerden que los subíndices 1 es condición inicial, subíndices 2, condiciones finales. Luego tenemos la ley de Charles, la ley de Carlos, donde la presión es constante, ¿verdad? Cuando la presión es constante, tenemos la variación o la relación entre la temperatura y el volumen, y sabemos que a mayor temperatura, mayor volumen, y a menor volumen, menor temperatura. Es una relación inversa. La ecuación matemática queda de la siguiente manera, la ley de Charles. Volumen 1 entre temperatura 1 es igual a volumen 2 entre temperatura 2. ¿Sí? Y la tercera que vimos es la de Gay-Lussac, que en este caso es la de volumen constante, que es la isocórica, y vemos la relación que existe entre la temperatura y la presión. Y vemos que a mayor temperatura, mayor presión. La relación es directa y la ecuación matemática queda de la siguiente manera.
Presión 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 entre temperatura 2. Ahora, en la vida real, un gas que está aquí en el ambiente, que está allá en el patio y vengo aquí al salón, ¿qué pasa con la presión, la temperatura y el volumen? ¿Alguna permanece constante en la vida real? No, La todas presión. sí. Esa es la presión atmosférica, pero si yo hablo de un gas en general, en el ambiente, presión, temperatura y volumen de un gas en el ambiente, El volumen. ¿qué creen que permanece constante o no permanece constante nada? ¿Pero de qué gas se refiere? A cualquier gas, recuerden que esto es para cualquier gas, el comportamiento es igual para todos. En este caso los gases son iguales, no hay diferencia. Entonces, no. En la vida real, los La gases... temperatura. La temperatura, por ejemplo, la temperatura en la mañana es igual al mediodía, es igual en la noche. No, nunca es Ah, constante. no. Ah, ok. Si yo paso de mi habitación al patio, el volumen de ese gas en los diferentes espacios es igual. No, No, y si cambia el volumen, ¿va a permanecer igual la presión? tampoco. Ah, ok. Entonces, en la vida real existe esta ley que se llama la ley combinada, ¿verdad? De los gases. La ley combinada, aquí está. Los tres factores varían: presión, volumen y temperatura. Y cuando combino las tres, se llama ley combinada porque combino las tres leyes, me queda la ecuación de esta manera. Observen aquí en la pantalla, ¿verdad? Presión inicial por volumen inicial entre temperatura inicial es igual a presión final por volumen final entre temperatura final. Esa es la ecuación de la ley combinada, ¿verdad? Varía cualquiera de las tres, ¿verdad? Y entonces aquí no pudiésemos predecir si el volumen aumenta o disminuye, ¿verdad? Porque no es una relación entre dos, sino entre las tres variables que ya hemos mencionado. Obviamente tomando en cuenta que la masa del gas permanece todavía constante, ¿de acuerdo? La masa del gas permanece constante. Muy bien. Aquí tenemos un ejemplo de un ejercicio. Observen, los neumáticos de un coche, de un auto, deben estar a una presión de 1,8. La presión de los neumáticos, para que eso funcione. Recuerden que si tiene mucha presión explota y si tiene menos presión el auto no rueda bien, ¿verdad? Suena guaca, guaca, cuando tiene presión, ¿verdad? No tiene aire. Entonces tiene que estar a 1,8 atmósferas. ¿A qué temperatura? A 20 grados. Con el movimiento, es decir, cuando las llantas empiezan a rodar, el caos aumenta la temperatura a 50 grados, pasando un volumen de 50 a 50,5. Es decir, que cuando las llantas se están moviendo, ¿qué pasa con el tamaño de las llantas? Aumenta ligeramente, ¿verdad? Eso es lo que están viendo allí, ¿verdad? Aplicación de la vida real. No es que aumente impresionantemente, no es que van a aumentar, ¿verdad? Porque es de 50 a 50,5. No es que aumenta mucho. Entonces dice, ¿cuál será la presión del neumático tras el movimiento o tras la marcha? Entonces inicialmente tenemos, observamos aquí, inicialmente tenemos 1,8, 20 grados, que obviamente esos 20 grados hay que pasarlos a Kelvin, ¿no? Y con el movimiento se calientan hasta 50. Esta sería la temperatura, ¿verdad? Final, pasó de 20 a 50. Y el volumen pasó de 50 litros a 50,5 litros. ¿Qué es lo que me piden? La presión final. Es decir, de esta ecuación que tengo aquí, me piden la presión 2, esta presión. No la conozco. ¿Qué pasa con esta temperatura 2? Está dividiendo. ¿Pasa? Multiplicar. Multiplicando. Y este volumen está multiplicando. ¿Pasa? A dividir. A dividir. Muy bien. Y entonces arriba me queda P1 por B1 por T2. Dividido para volumen 2 y T1 multiplicando. ¿De acuerdo? Que están en el denominador. Muy bien. Esto es lo que ocurre aquí. Aquí está despejado ya. Aquí está despejado. Obviamente la temperatura la debo pasar a Kelvin. A 20 le sumo 273 y a 50 grados le sumo 273. Aquí están los valores, 323 y 293. Sustituyo los valores. ¿Cuánto es la presión 1? 1,8. ¿Cuánto es el volumen
1,50 litros. ¿Cuánto es la temperatura final? Porque es la 2, 323. Arriba. Abajo me queda volumen final 50,5, temperatura inicial 293. Y multiplico 1,8 por 50 por 323 y divido para estos dos multiplicados. ¿Verdad? Sabemos que litros y litros se cancelan, Kelvin y Kelvin se cancelan y me queda en atmósfera. Y me da 1,964. ¿Alguna pregunta con la ley combinada? ¿Ninguna? Solamente hay que despejar dependiendo de lo que nos pida el problema, ¿verdad? Correcto, así es. Porque puede ser que nos pidan condiciones iniciales o condiciones finales. Va a depender de lo que nos pidan. ¿Sí? Eso es correcto. Así es. ¿Cómo ustedes van a practicar? ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Entonces aquí dice actividad. ¿Verdad? Están viendo aquí que dice actividad, ¿no? Esa actividad es para que ustedes practiquen en casa. No me la van a enviar. Claro, me pueden escribir y me dicen, profe, hice este ejercicio practicando. ¿Estará correcto así como lo hice? Lo pueden hacer y yo les ayudo, porque eso es parte de la evaluación que vamos a tener, ¿no? Entonces, aquí dice actividad, aquí dice hoja de trabajo. Ustedes la descargan y aparecen ejercicios de la ley de Boyle, de la ley de Charles, de la ley de Gay-Lussac y la ley combinada. Creo que hay uno de cada uno, es decir, que hay 4 ejercicios, ¿de acuerdo? Entonces, para que practiquen, perfecto, no hay problema. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a hacer la evaluación de este tema? Es decir, tengo que tener la participación, porque si me pongo a contar, bueno, Vanessa, Daniela, en algún caso creo, Misael, Murillo, Chong, son los que más han hablado, ¿verdad? Entonces los demás necesitamos participar, al igual, ¿verdad? Todos vamos a hacerlo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Verdad? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a utilizar nuestro chat de Zoom, porque eso se va a guardar. Y vamos a escribir lo que les parece interesante, lo que aprendieron, qué les pareció el tema. Lo van a escribir allí. Adicionalmente a eso, yo les voy a compartir un video en el chat de Zoom, eso después, obviamente. En el chat de Zoom se los voy a compartir para que vean la aplicación de las leyes de los gases aquí. Porque usted respira, ¿verdad que sí? Y usted respira gas. Y entonces, ¿qué pasa con la presión afuera, la presión del gas en los pulmones? Los pulmones pasan del aire, perdón, los pulmones. El aire pasa el gas del aire pasa a los pulmones y son dos medios diferentes. ¿Por qué no se me estalla el pulmón, por ejemplo? ¿Cómo hago para igualar las presiones? O la presión disminuye, o la temperatura disminuye en los pulmones, o aumenta en los pulmones. Esas leyes que vimos allí se aplican en el proceso respirativo, el proceso de difusión. Entonces ya vamos a ver esa relación con biología, porque eso tiene que ver con biología, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, una pregunta. Dígame. ¿En qué chat se refiere? ¿El del canal o el de aquí de la sesión? El de aquí de la sesión. Y ya pueden comenzar. Quedan 6 minutos. En el chat de aquí. ¿Me puede ayudar a corregirme algo? O sea, quiero decirle más o menos el resumen de toda la clase, a ver si me equivoco y en algo, para dejarme claro la clase, porque sí me interesó. Ya, entonces, a ver. La ley de Boyle, ya, es de temperatura constante y a mayor volumen, menor presión, ¿verdad? Y viceversa, ¿ya? La ley de Charles dice que es presión constante y que a mayor temperatura, mayor volumen, y viceversa. Correcto. Y la ley de Lussac es volumen constante y a mayor temperatura, mayor presión, y lo mismo. Y cada ley tiene su propia fórmula, y también existe una fórmula combinada, y para transformar a Kelvin, la cantidad de centígrados se lo suma con 273, o en el caso de querer algo exacto, 273.15, ¿verdad? Correcto. Todo está bien. Perfecto. Yes, of course. Gracias. Thank you. You are welcome. Ok. No veo a nadie escribiendo en el chat. Repito, lo que quieran resaltar. Ojo, lo que escriban en el chat también lo pueden cortar y pegar para su portafolio, ¿verdad? Porque es parte de su producción.
¿Qué les pareció interesante, importante? ¿Qué quieren resaltar de este tema? ¿Qué aprendieron el día de hoy? Eso en el chat interno, ¿verdad? Allí, en el chat interno aquí de la sesión de Zoom. Y obviamente, mientras van escribiendo, voy a hacer igual que hice ayer con biología. Voy a escribirles en el canal de Zoom para socializarles la guía de estudio. ¿Estamos de acuerdo? En la guía de estudio no hay ejercicios, por eso les dije lo de la hoja de trabajo. Ustedes descargan esa hoja de trabajo y pueden practicar. Los otros temas son un poco más teóricos, el de los líquidos y el de los sólidos, que son sistemas cristalinos, sólidos amorfos, sólidos cristalinos, ¿verdad? Vimos los líquidos, sus propiedades, eso es más teoría. El tema como más práctico, es decir, con ejercicios de aplicación, sería este, que también va para la evaluación, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces vayan participando, ¿verdad? Y en el chat de Zoom, entonces repito, les socializo la guía de estudio y les voy a socializar el enlace del video que quiero que observen acerca de cómo se estudia la difusión de los gases en los pulmones aplicando esta parte de la química, ¿sí? En biología, sería su relación con biología. Si las unimos, estaríamos hablando de la ciencia que se denomina bioquímica, ¿no? Que es la que estudia estos procesos. Entonces, una pregunta. Dígame. La unidad atmósfera, ¿hay manera de encontrarla? O sea, con alguna operación, tipo como hallar gravedad, que es así una fórmula. No sé. Bueno, esa es una unidad, ¿verdad? Estaríamos hablando allí de la fórmula de presión, porque la atmósfera es una unidad de presión. Recuerda que la presión puede estar medida en pascales, ¿verdad? En el sistema internacional puede estar medida en atmósfera o en el sistema inglés puede estar medida por librafuerza por pulgada cuadrada, ¿no? Eso sería la presión. Y en el caso, por ejemplo, del volumen, tenemos el litro. Normalmente se utiliza el litro para gases y líquidos, ¿verdad? Pero podemos verlo también en metros cúbicos, en centímetros cúbicos, porque son unidades de volumen, ¿verdad? Y ahí estaríamos utilizando los factores de conversión que se vieron obviamente en primero de bachillerato, tanto en física como en química. Ustedes pueden obtener tablas de factores de conversión en internet. Si tienen dudas sobre eso, también yo les puedo conseguir una y se las comparto, como una imagen, pues donde aparece la relación que existe, por ejemplo, entre pulgadas y pies y metros y centímetros, en la relación que existe entre Pascal, atmósfera, librafuerza, no sé qué, y las relaciones que existen entre Kelvin, Fahrenheit y grados centígrados, ¿verdad? Que en ese caso, que son las unidades que más vamos a estudiar por ahora. Muy bien, no sé quiénes han escrito. A ver, han escrito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Malena, lo que usted escribió, ¿eso es lo que vas a dejar escrito? Es porque fue lo que más interesante, me pareció más interesante, porque lo que acaba de mostrar, pues yo entro en las plataformas y lo fui leyendo. Perfecto. Ok, listo. Muy bien. Estas leyes tienen muchas aplicaciones, ¿verdad? A nivel de la vida, como ya les dije, a nivel del proceso de respiración. Ojo, miren, hay personas que faltan por escribir y queda ya prácticamente 1 minuto y 5 segundos. Por eso lo voy a hacer aquí. No me lo van a pasar por interno. Si no se registró la participación, ya no es culpa. Les dije cuando faltaban 7 minutos, 6 minutos. Mister, entonces Dígame. las unidades que se usan en esta clase son de volumen litros, de presión las atmósferas y de, ¿cómo se llama? Temperatura Kelvin o centígrados, ¿verdad? Serían las más comunes, sí. Pero, por ejemplo, puede aparecer Pascal en presión o puede aparecer metros o centímetros cúbicos en volumen, que también son unidades que se utilizan. Bueno, ya se va a cerrar. Como les dije, les comparto entonces la guía de estudio y el video, ¿sí? En el chat de Zoom, en su canal de Zoom. Muy bien. Que tengan excelente fin de semana. Estudien bastante. Cualquier cosa me escriben, sin problema. Voy a esperar que se cierre para ver si alguien más va a seguir participando y dejo que se acabe el minuto. Yo, Mr. Cuídese.